A continuación, escucharemos una clase sobre la introducción de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada en noviembre de 1968 en Los Ángeles. Somebody come read Bhagavad Gita. Que alguien venga y lea la Bhagavad Gita. ¿Lees tú? Our publication by Macmillan Company, Bhagavad Gita is out. Se ha publicado ya nuestra edición de la Bhagavad Gita. Ha sido editada por la Macmillan Company. Introduction. Que leo la introducción. The introduction to Bhagavad Gita as it is. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami. The Bhagavad Gita is also known as the Gita Upanishad. La Bhagavad Gita es conocida también con el nombre de Gita Upanishad. It is the essence of the Vedic knowledge and one of the most important Upanishads in Vedic literature. Es la esencia del conocimiento védico y uno de los Upanishads más importantes de las escrituras védicas. There are many commentaries on the Bhagavad Gita, and the necessity for another should be explained on the following basis. Existen ya muchos comentarios de la Bhagavad Gita y podemos explicar la necesidad de un nuevo comentario conforme a lo siguiente. An American lady asked me to recommend an English edition of the Bhagavad Gita. Una señora en América me pidió que le aconsejase una versión en inglés de la Bhagavad Gita, which she could read. I was unable to do so in good conscience. pero no pude citarle ninguna que me dejase la conciencia tranquila. Of course, there are many translations, but of those I have seen, not only in America, but those also in India, Y por supuesto que hay muchas traducciones, pero por lo que yo he visto, y no solo en Estados Unidos, en América, sino también en la India, none can be said to be authoritative. de ninguna de ellas se puede decir que sea autorizada. Because in almost every one of them, the author has expressed his personal opinion, Porque prácticamente en todas ellas el autor expresa su opinión personal through the commentaries, a través de los without touching the spirit of the Bhagavad Gita as it is. hace de comentarista sin tocar el verdadero espíritu de la Bhagavad Gita tal como es. The spirit of the Bhagavad Gita is mentioned in the Gita itself. Ese espíritu de la Bhagavad Gita se menciona en la propia Bhagavad Gita. It is like this. Es como sigue. If we want to take a particular medicine, then we have to follow the directions written on the label of the bottle. Si queremos tomar una medicina, tenemos que seguir las indicaciones, la posología que se dicta en la etiqueta del frasco. We cannot take the medicine according to our own directions, or the directions of a friend. La medicina no podemos tomarla conforme a nuestras propias indicaciones o a lo que nos diga cualquier amigo Knowledge of this medicine. que tenga algún conocimiento de esa medicina. We must follow the directions on the label, or the directions of our physician. Tenemos que seguir las indicaciones que se nos dan en la etiqueta o las indicaciones que nos da el médico. The Bhagavad Gita also should be accepted as it is, directly by the speaker himself. Del mismo modo, la Bhagavad Gita hay que aceptarla tal como es, tal como la ha establecido su propio orador. The speaker is Lord Sri Krishna. El orador de la Bhagavad Gita es el Señor Sri Krishna. He is mentioned on every page as the Supreme Personality of Godhead, or Bhagavan.
A él se le menciona en cada página como la suprema personalidad de Dios, Bhagavan. Bhagavan sometimes means any powerful person or demigod, but here it means Krishna. Bhagavan a veces se refiere a una persona poderosa, a un semidios poderoso, pero aquí se refiere a Krishna. Most of you must have read some editions of Bhagavad Gita. La mayor parte de vosotros ya habréis leído alguna edición de la Bhagavad Gita. I'll give you instances. One of the English translations, commentaries by Dr. Radhakrishna. Os voy a dar unos ejemplos. En una de las traducciones inglesas, en los comentarios del doctor Radhakrishnan, and the 9th chapter, the Lord says, Manmana bhavamad bhaktam madhyaji mahang namaskuru. En el capítulo 9, el Señor dice, Manmana bhavamad bhakto madhyaji mahang namaskuru. Mahavi vaishyasi kaunteya Mam evaisyasi kaunteya asamsa. asamsayam. The Lord says that you just always remain thinking of me. El Señor dice, tú simplemente piensa siempre en mí. That means always remain in Krishna consciousness. Lo cual significa mantente siempre consciente de Krishna. Simply, this Krishna consciousness means Es algo muy sencillo. Esta conciencia de Krishna significa somewhere or other you have to think of Krishna always. que de una u otra forma tienes que pensar siempre en Krishna. Somewhere or other. De una u otra forma. You just engage yourself in some activity Simplemente ocúpate en alguna actividad so that it can remind you about Krishna. de modo que esa actividad pueda hacerte recordar a Krishna. That is the process. Ese es el proceso. Therefore, those who are elevated devotees, Por eso los devotos elevados, in everything they remember Krishna. ellos recuerdan a Krishna en todo. That is the perfection. Esa es la perfección. Sabar jangam dekhe na dekhe tar murti. Tavanjangman dekhe Stavaran na Taramurti. Here is the light. A perfect devotee sees the light, not the light as it is, but he sees some relationship with Krishna. Aquí está esta luz, pero el devoto puro no ve esa luz así como la veis vosotros, tal como es, sino que ve cómo Krishna está detrás de esa luz. Or Krishna in the light. Cómo Krishna está en la luz. This is stated in the Bhagavad Gita also, También lo afirma la Bhagavad Gita. that Prabhasmi Sasisurjaya, Prabhasmi Sasi Suryayo. Rasoham Apsukaunteya Prabhasmi Sasisurjaya. Rasoham Apsukaunteya Prabhasmi Sasi Suryayo. Krishna says that I am the taste of the water. Krishna dice, yo soy el sabor del agua. Now when you are thirsty, you want water, Cuando tenéis sed y queréis agua, you feel some nice taste in the water encontráis un sabor agradable en el agua, by which your thirst is satisfied. Yes. con un sabor que satisface vuestra sed. Sí, Now I am satisfied. ahora estoy satisfecho. So Krishna says, I am that taste. Krishna dice, yo soy ese sabor.
Similarly, he says, Prabhasmi Sasisurya. Del mismo modo, Krishna dice, Prabhasmi Sasi Surya yo. The light in the sun, in the moon. I am that light. Yo soy la luz en el sol y en la luna. Esa luz soy yo. In this way, he has described. De ese modo, este verso explica. So, when one is highly elevated in Krishna consciousness, Que cuando una persona es muy elevada en el cultivo de conciencia de Krishna, in everything, in every action, entonces en todo, en cada uno de sus actos, and every phenomenon, he will see only Krishna. en cada fenómeno, en cada manifestación, él verá solamente a Krishna. That is the perfection of Krishna consciousness. Esa es la perfección de la conciencia de Krishna. So that is being taught in the 9th chapter, Y eso se enseña en el capítulo 9. and in this verse, Manmana Bhava Madbhakta, all En el verso Mamana Bhava Madbhakto, think. piensa siempre en mí. This is the sum and substance of all spiritual advancement. Esa es la esencia misma, la esencia misma de todo progreso espiritual. What is that? Smartabam Satato Vishnu. Smartavyam Satato Vishnu. One should always be absorbed in the thought of Vishnu, the Supreme Personality of God. That is called Siempre debemos estar absortos en pensar en Vishnu, la suprema personalidad de Dios. Samadhi. Eso se llama Samadhi. That is perfection of yoga. Y esa es la perfección del yoga. The yoga system is the practice of the most lower class of men. El sistema de yoga es la práctica de determinada categoría de personas. And it is spiritual, not material. Y es espiritual, no es material. Because their mind is so much distracted from here and there. Porque tienen la mente tan distraída, está tan acostumbrada a vagar de un lugar a otro, They have to concentrate the mind by practice que tienen que concentrar la mente mediante la práctica and focus the mind on Vishnu. That is the y enfocar la mente en Vishnu. yoga perfection, real. Esa es la verdadera perfección del yoga. Now they are manufacturing so many other things. But the Ahora están inventándose tantas otras cosas, pero la esencia es real yoga practice is this, la verdadera práctica del yoga es esta. that you have to draw your attention from everything Tienes que retirar, que apartar tu atención de todo and focus the same on Vishnu. y concentrar esa atención en la forma de Vishnu. That is yoga. Eso es el sistema de yoga. Dhyanavastita manasa pashyanti jam yogina. This is the definition of yogi. Dhyānavastita manasa pasyanti yam yoginaha. Esa es la definición de yogi. They are in meditation. Los yogis se dedican a meditar. Dhyanavastita. Dhyanavastita. Dhyanavastita means meditation. Dhyanavastita significa meditación. So those who are yogis, you have heard so much about meditation. Los que son yogis, vosotros habéis oído tanto acerca de la meditación. That is very popular word Es una palabra muy popular estos días in your country. en vuestro país. And what is that meditation? ¿En qué consiste esa meditación? The meditation is to focus the mind on the form of Vishnu. La meditación consiste en concentrar la mente en la forma de Vishnu. Dhyanavastita manasa.
Pashyanti yam yogina. Dhyana vastita manasa pasyanti yam yogina. So this instruction you'll find in the 9th chapter. Esa instrucción la encontraréis en el capítulo 9. Manmana bhava mad bhakta, always think of me. That Mamana bhava mad bhakto, piensa siempre en mí. is the perfection Esa es la perfección of life, de la vida. always thinking of Vishnu. Pensar siempre en Vishnu. But one commentator, very big commentator, Pero un comentarista, un gran comentarista, he says, this meditation is not up to Krishna. ha dicho que esa meditación no debe dirigirse a Krishna. You see? Ya veis, Krishna says that meditate upon me. Krishna dice, medita en mí. In the Bhagavad Gita. En la Bhagavad Gita lo dice. And the commentator says, it is not up to Krishna. Y el comentarista dice, no es en Krishna en quien hay que meditar. In this way, in similar way, or a different way, Del mismo modo, de forma parecida o diferente, every commentary on Bhagavad Gita so far published, I have seen, todos los comentarios sobre la Bhagavad Gita que hasta el momento yo haya visto publicados, their business is how to divert one's attention from Krishna. Although su función es cómo distraer o cómo desviar, apartar la propia atención de Krishna. in the Bhagavad Gita, the main factor is Krishna. Porque en la Bhagavad Gita el factor más importante es Krishna. But that is mentioned here. What is that? Y eso se menciona en este verso, Eh? se menciona en este pasaje. This Bhagavad Gita has come. Este Bhagavad Gita ha surgido. Yes. The last sentence was Bhagavan sometimes means any powerful person or demigod, but here it means Krishna. El texto dice, Bhagavan normalmente significa, se refiere a alguna persona o semidios importante o poderoso, pero aquí significa Krishna. This is confirmed by all the Now this Y esto lo confirman los grandes acharyas. Go on. You have heard many times, I've explained. Esto es Bhagavan, es una cosa que ya me habéis escuchado explicar muchas veces. Bhaga. Bhaga means opulent. Bhaga significa opulencias. There are 6 kinds of opulences. Hay 6 tipos de opulencias. What is that? ¿Cuáles son? Wealth, La riqueza, then influence, la influencia, strength, la fuerza, reputation, la fama, and knowledge, el conocimiento, beauty, la belleza and renunciation. y la renunciación. Is it not 6? ¿Son esas 6? If a man is wealthy, Si una persona es rica, very rich, muy rica, just like in your country, Rockefeller, Ford, there are many rich men in your country is very rich. como en vuestro país tenéis a Rockefeller, a Ford, en vuestro país hay muchas personas muy ricas, vuestro país es muy rico. So, if one is very rich, he is called opulent. Cuando una persona es muy rica se la considera opulenta. If a man is very reputed, famous man, he is also opulent. Si un hombre tiene muy buena reputación, es famoso, también eso es opulencia. If a man is very influential, Cuando una persona es muy influyente, he is also opulent. eso también es ser opulento.
A man is very strong. Cuando una persona es muy fuerte, Now the strong man, formerly, strong man had respect. A los hombres fuertes en el pasado se les respetaba. All the kings, they were respected on their personal strength. They had to fight. A los reyes se les respetaba por su propia fuerza. Ellos tenían que luchar. With the opponents. Tenían que luchar ellos con los enemigos. So that is also opulence. Y eso también es opulencia. Then beauty. Y la belleza. A very beautiful man or woman. Un hombre o una mujer muy hermosos. That is also opulence. También eso es opulencia. And wise. Y la sabiduría. Very learned, wise man. Una persona muy sabia, muy culta. That is also opulence. También eso es una opulencia. Scientist, philosopher, Un científico, un filósofo, mathematician. un matemático. So they are also opulent. También ellos son opulentos. And renouncer. Y renunciado. Renouncer, that one who gives us everything. El renunciante es aquel que lo abandona todo. He has everything in his possession, Lo tiene todo, lo posee todo, but he dispossesses himself. pero se desposee de todo. That is called renunciation. Just like a king, Eso es renunciación, es como el rey Maharaj Bharat, Maharaj Bharata, under whose name India is called Bharatvarsha. al cual debe su nombre la India, Bharatavarsha. He was the emperor of the world, Era emperador del mundo, but at the age of 24 years only, he gave up everything. His young wife, pero cuando solo tenía 24 años de edad lo abandonó todo. Abandonó a su joven esposa, young children, a sus hijos. Lord Buddha. El señor Buddha Lord Buddha was prince, era un príncipe, but a very young boy, pero cuando era muy joven, at the age of 20 years or something like that, más o menos a los 20 años de edad, he gave up everything, his lo abandonó todo. father's kingdom. Abandonó el reino de su padre. This is called renunciation. Eso se llama renunciación. At the present moment, hardly there is any instance of renunciation. En la actualidad es difícil encontrar algún solo ejemplo de renunciación. But formerly, there were many kings, Pero en el pasado hubo muchos reyes, many princes, muchos príncipes who renounced everything que renunciaron a todo for spiritual advance. para cultivar el progreso en la vida espiritual. So, these 6 principles are called bhoga. Y esos 6 principios es lo que se llama bhaga. So, these 6 principles are there, just like we are. Y ahí están esos 6 principios, tal y como nosotros, Minute part and parcel que somos partes integrales diminutas of the Supreme Lord. del Señor Supremo. Fragment, very small fragment. Nosotros somos fragmentos muy pequeños. So, every one of us have got some money Y todos nosotros tenemos algún dinero, according to our capacity. conforme a nuestras capacidades. Every one of us has got some strength Todos tenemos un poco de fuerza, or some reputation una cierta fama, or some beauty o una belleza, or some knowledge. conocimiento. Comparatively, it may be that your position may be greater than me, A nivel comparativo puede ser que lo que tú tienes, lo que tú posees, por lo que posees, eres más que yo. or others' position may be greater than you. Y otros pueden tener más que tú. Not all of us on the same
level. No todos estamos al mismo nivel. There are comparative positions. Se pueden establecer comparaciones. So, Bhagavan means Y Bhagavan significa you go on searching. que tú sigues buscando. When you find a person that nobody is richer than him, Y cuando encuentras a la persona comparado con la cual no hay nadie que sea más rico, nobody is stronger than him, que no haya nadie más fuerte que él, nobody is reputed than him, nadie con más fama que él, nobody is wiser than him, nadie más sabio que él, nobody is beautiful, nadie más hermoso more beautiful than him, que él, and nobody is renounced. y que no hay nadie tan renunciado como él. He is Bhagavan. He is Esa persona es Bhagavan, Lord. es Dios. So all these you will find in Krishna. Todas esas características las encontraréis en Krishna. That is the significance of Krishna. And Eso es lo que significa Krishna. Krishna was present on this material world, Cuando Krishna estaba en el mundo material, so nobody could excel him in any of these opulences. nadie podía superarle en ninguna de esas opulencias. Nobody. Nadie. So far richness is concerned, En lo que a riqueza se refiere, he exhibited his richness él manifestó su riqueza, which is dream now. es algo con lo que hoy ni siquiera se sueña. He married 16,108 wives. Se casó con 16.108 esposas. And each wife had a palace. Y cada una de sus esposas, cada una de sus reinas tenía un palacio. And the palace did not require light. Y en el palacio no se necesitaba luz, ningún sistema de iluminación, It was bedecked with valuable jewels. porque estaban decorados por todas partes con piedras preciosas. So at night, the light from the jewels will illuminate the rooms. De modo que por la noche la luz de las joyas, de las piedras preciosas, iluminaba las habitaciones. Can you imagine such house? ¿Podéis imaginar una casa como esa? And not only that he married 16,000 wives, Y no solo eso, él se casó con 16.000 esposas, and he was apart from them, no. y no es que estaba separado de ellas, no. With each wife he was present. Él vivía con cada una de sus esposas. With some wife he's talking, with some wife he's playing, Con una esposa hablaba, con la otra jugaba, with some wife he's looking after the children. con otra cuidaba de los hijos. This way, Narada traveled all the houses, all the palaces. He saw Krishna is there engaged. De ese modo, Narada fue visitando todas sus casas, todos sus palacios, y vio que Krishna estaba en todas ellas. This is called opulence. Eso se llama opulencia. And so far power is concerned, Y en lo que se refiere a poder, there are so many fights with Krishna, nobody could conquer. Krishna participó en muchísimas batallas. Nadie pudo nunca vencerle. So far beauty is concerned, En lo que se refiere a la belleza, you know Krishna's beauty, sabéis de la belleza de Krishna, even from the picture. aunque solo sea por estas imágenes. And all the gopis in Vrindavan, Y todas las gopis de Brindavan, Krishna at the age of 15, 16th year, Krishna se presentaba como un chico de 15, 16 años. naturally at that time boys are very beautiful.
Por naturaleza, a esa edad, los muchachos son muy hermosos. Any man isn't. So he was so beautiful that all the gopis prayed to Yogamaya. Él era tan hermoso que todas las gopis oraban a Yogamaya. Everyone prayed, my dear mother, please Todas oraban, mi querida madre, por favor, give me Krishna as my husband. por favor, dame a Krishna como esposo. So, this is very nice significance. You see, that the day they prayed, the next day there was, perhaps you know, the Krishna's Vastrahan Lila. Esto es muy significativo. Ellas un día oraron y al día siguiente se produjo lo que tal vez algunos lo conozcáis, el Vastraharana Lila de Krishna. Vastrahan Lila means, in India still there are places, in Vastraharan Lila significa que en la India hay todavía lugares, Punjab, en Punjab, when girls and women take bath, they keep their clothing in the river, I mean to say, not in the bathroom. que cuando las mujeres bañan, me refiero cuando se van a bañar al río, no en el cuarto de baños, dejan la ropa In the rivers, they keep their clothing on the shore, on the bank, dejan la ropa en la orilla del río and they dip into the water completely naked. y entran en el agua completamente desnudas. So that place is completely separate for the woman. Son lugares que están completamente reservados a las mujeres. No man can go there. Ningún hombre puede ir allí. That is the system, still somewhere. Sí, es un sistema que está vigente todavía en algunos lugares. They will take bath fully and they will come and again dress. Se bañan y después salen del agua y vuelven a vestirse. And no man, they're all naked, there is no same. There's no man or no boy can go. Entre mujeres están todas desnudas, no se avergüenzan. Ningún hombre, ningún niño puede ir allí tampoco. This Vastrahan Lila was that Krishna and still they went there and took up all their clothes. Vastraharan Lila significa que Krishna, pese a todo, fue allí y les robó la ropa a todas. And got up on a tree. Y se subió a un árbol. With the clothing. Se subió a un árbol con sus ropas. And they cannot come out of the water. Krishna, you are very naughty. Give us our clothes, give us our clothes. Y de modo que no podían salir del agua. Las muchachas desde el agua le decían, danos nuestra ropa, danos nuestra ropa. That was Vastrahan Lila. Eso fue Vastraharan Lila. The purpose was the people interpreted in different way. La finalidad era, la gente lo entendía, lo ha entendido de una manera distinta. But the purpose is very significant. Pero tiene un significado muy importante, Only devotees can understand que solo los devotos pueden entender. that all these girls, day before, they pray to Yogamaya. Es que todas esas muchachas el día anterior habían orado a Yogamaya. That everyone prayed that let us have Krishna as our husband. Todas habían orado, queremos tener a Krishna como esposo. Now, Krishna was at that time only 15, 16 years old. En aquellos días, en aquella época, Krishna solo tenía 15 o 16 años. In India still, the boys of 15, 16 years, they are not married. En la India todavía hoy los muchachos de 15, 16 años todavía no están casados. At least he must be 20, 22 years.
Tiene que tener por lo menos 20 o 22 años. And girls are married between 12 to 16 years. Mientras que las muchachas se casan entre los 12 y los 16 años. That is Vedic system. Ese es el sistema védico. Neither it was possible for Krishna to marry all the girls. Krishna tampoco podía casarse con todas las muchachas. But they all prayed Pero todas ellas oraron. how to fulfill their desire. Oraron y cómo iba a satisfacer su deseo. That was Vastrahan. Eso fue el Vastraharan Lila. The Vastrahan Lila means that according to any human civilization, Vastraharan Lila significa que conforme a toda civilización humana, system, a todo sistema de civilización, a woman can become naked only before husband. una mujer solo puede desnudarse ante su esposo. So Krishna fulfilled that you are naked, I am before you, so I am your husband. That's all. Y Krishna satisfizo su deseo. Vosotras estáis desnudas, yo estoy ante vosotras, yo soy entonces vuestro esposo. Wholesale acceptance. Aceptación completa. That was the point. De eso se trataba. But the nonsense people that differently interpret. Solo que los necios lo interpretan de otra manera. So, Krishna's opulence, beauty, strength, De modo que la opulencia, la belleza, la fuerza de Krishna and so far, wisdom, y su sabiduría, at least you can test. Now the wisdom, the preliminary wisdom only, preliminary talks on spiritual matter is discussed in this Bhagavad Gita. y por lo menos veis como en esta Bhagavad Gita se tocan solamente los puntos preliminares, las cosas preliminares de la sabiduría en la Bhagavad Gita. And this book is still read even up to 5,000 years all over the world. Pero es un libro que, aunque hayan pasado 5.000 años, se sigue leyendo en todo el mundo. Just see his wisdom. Podéis ver su sabiduría. That is a test. Esa es la demostración. Big scholars, big religionists, philosophers, Grandes eruditos, grandes filósofos y religiosos they are bewildered se ven confundidos, still about Bhagavad Gita. quedan desconcertados todavía hoy ante la Bhagavad Gita. Therefore there are so many interpretations. Y por eso hay tantas interpretaciones. But what is this Bhagavad Gita? Pero ¿en qué consiste esta Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the ABCD of spiritual knowledge. La Bhagavad Gita es el ABC de la vida espiritual, del conocimiento espiritual. It is not very high depth of spiritual knowledge. No es un conocimiento espiritual de lo más profundo. High depth of spiritual knowledge is in the Srimad Bhagavatam. Una mayor profundidad en el conocimiento espiritual la encontráis en el Srimad Bhagavatam. And this is only entrance. La Bhagavad Gita no es más que una introducción. Just like children are taught ABCD. Del mismo modo es como el ABC que se le enseña a los niños. Or first book of knowledge. Su primer libro de conocimiento. It is only the first book of knowledge. No es más que el primer libro de conocimiento. And what is that first book of knowledge? ¿Y en qué consiste este primer libro de conocimiento? The first book of knowledge teaches from the very beginning. El primer libro de conocimiento enseña desde el mismo comienzo That you are not this body. enseña que no sois el cuerpo. That is the beginning of knowledge. Ese es el comienzo del conocimiento, Spiritual knowledge. el conocimiento espiritual.
And the whole world, great philosophers, the great politicians, Y el mundo entero, los grandes filósofos, los grandes políticos. Now, yesterday, the boys gave me one paper. Es como ayer los muchachos me trajeron un periódico There is discussion about transcendental meditation. donde se hablaba de la meditación trascendental. There was publication of our activities also and Se hablaba también de nuestras actividades some other. y de otros grupos. So, the so-called transcendental meditation, they are discussing on the mind. Esos supuestos meditadores trascendentales hablan de la mente. And the Bhagavad Gita, mind is immediately rejected. Mientras que la Bhagavad Gita rechaza la mente ya desde el principio, desde el comienzo. As matter. La rechaza por ser material. So, transcendental meditation, they are on the platform of the mind. De modo que la meditación trascendental se da en el plano mental. Just see. Ya veis. And the Bhagavad Gita says that mind is external. Mientras que la Bhagavad Gita dice que la mente es externa. Nature only. No es más que naturaleza externa. Indriyani pararahu indriyebhya param manaha Indriyani paranyahur indriyevya param manaha manasastu paro buddhi buddhestu ja parasha. manasastu para buddhir buddhestu para paratasaha. In the gross material concept of life, Si nos basamos en el concepto material, corporal de la vida, denso, we are under the impression that I am this body. vivimos bajo la impresión de que somos el cuerpo. Therefore, we are concerned with the senses. Y por eso lo que nos interesa, lo que nos preocupa son los sentidos. If our senses are gratified, we think we are now satisfied. Si tenemos los sentidos satisfechos, pensamos que ahora estoy... Si gratificamos los sentidos, si les damos placer, pensamos que ahora estoy satisfecho. So, this is the gross type of existence. When is the existence of ignorance? Esa es la forma de existencia más burda, más tosca. Es la existencia en el plano de la ignorancia. Illusion. La ilusión. Maya. Maya. When one is under the thought that I am this. This is illusion. Illusion. Cuando vivimos con el pensamiento de que yo soy esto. Eso es ilusión. Ilusión. That means you accept something, something is presented. Ilusión significa que tú aceptas determinada cosa, se te aparece, se te presenta esa cosa delante as reality. Como una realidad. And you accept it, just like... Y tú la aceptas, es como... The example is given, water in the desert. Se da el ejemplo del agua en el desierto, los espejismos. Mirage. Los espejismos. There is no water, but no hay agua en el desierto. An animal is hankering, is running after water in the desert. Pero los animales se echan a correr, se echa a correr en busca de agua en el desierto. That is practical. Es algo práctico. Due to sunshine, there is a reflection. It appears in the desert. Sometimes you might have seen, not here, in India we have seen several times. Debido al reflejo de la luz del sol, parece en el desierto, vemos que a veces, no aquí, pero en la India lo he visto muchas veces. Exactly, there is vast water and it is reflecting.
Parece que hay una extensión muy amplia de agua. No es más que un reflejo. The reflection. Es un reflejo. That is called mirage. There is not Es lo que se llama un espejismo. a drop of water. No hay ni una gota de agua. But the animal, when he is thirsty, it thinks that there is water. He jumps into the desert. Pero el animal, cuando tiene sed, piensa que allí hay agua y se entra en el desierto. And the water is going ahead, and he is running after it and then dies. El agua se aleja cada vez más y él se adentra cada vez más en el desierto hasta que muere. So, this illusion that I am this body, Esa ilusión de que yo soy el cuerpo, so we are after this sense gratification. estamos buscando este placer de los sentidos. Body means the senses. El cuerpo significa los sentidos. So that is mirage, illusion. Y eso es un espejismo, la ilusión. Just like the animal is running after water in the desert. Del mismo modo que el animal que persigue el agua en el desierto. So, even this yoga system, the Hatha Yoga system, that is also based on this illusion. De modo que incluso este sistema de yoga, el sistema de Hatha Yoga, también se basa en esa ilusión. They are trying to put this water under certain exercise. Están tratando de poner ese agua, de hacer ciertos ejercicios And thinking that they are elevating themselves in spirit. y que por hacer esos ejercicios se están elevando espiritualmente. But Bhagavad Gita in the beginning Pero la Bhagavad Gita desde el mismo comienzo, says that you are not this body, neither desde el mismo comienzo dice que no eres el cuerpo is mind. ni la mente. This is the beginning of Bhagavad. Ese es el comienzo de la Bhagavad Gita And that is ABCD. y esa es la evidencia. Any person who does not know Es el ABC. Y cualquier persona que no sepa, that I am not this body, que no sepa que yo no soy el cuerpo, he has no even ABCD knowledge of spiritual kingdom. carece incluso del conocimiento más elemental, es analfabeta en lo que se refiere al reino espiritual. If one is attracted with this bodily functional mental function, Cuando una persona se siente atraída por las funciones del cuerpo o de la mente, he is outside the spiritual purview. esa persona está fuera del ámbito de la espiritualidad, Altogether, por completo. rejected immediately. Se la rechaza completamente, de inmediato. That taste is in the Bhagavad Gita. Y ese gusto está en la Bhagavad Gita, esa comprobación se da en la Bhagavad Gita. So these people, the so-called yogis, so-called karmis, De modo que estas personas, los supuestos yogis, los supuestos karmis, karmis means the ordinary worker, karmi significa los trabajadores comunes y corrientes, those who are running in the street with motor cars, this one, that way, very busy. los que van corriendo por la calle en sus automóviles, por aquí, en esta dirección, hacia allá, siempre muy ocupados. You see? Ya What are veis. they? The karmis. Se les llama karmis. ¿Qué son? Son karmis. Karmis means under the bodily concept. They are thinking. Los que karmis significa que se hallan bajo la influencia del concepto corporal. Ellos piensan That comfort of this body and sense gratification is the end of life. que la comodidad del cuerpo y la complacencia de los sentidos es la finalidad de la vida. That is karmi. Eso es un karmi.
If they have got very nice apartment, Si en cambio disponen de un piso muy cómodo, a nice wife, una esposa hermosa, and good bank balance, de una buena cuenta corriente, and a very nice dress, se pueden vestir muy bien, oh, there is perfection. eso es la perfección. That is karmi. Eso es un karmi. And jnani, Mientras que los jnani means when they are confused, significa que cuando están desconcertados, just like there are section of people in your country, como en vuestro país hay esta clase de personas, un sector de la sociedad, they have seen enough of this material happiness, que han visto ya, han tenido ya bastante de esta felicidad material they are searching after something. y buscan otra cosa, algo distinto. Wrongly, Solo que lo buscan en el lugar equivocado. but actually those who are intelligent, Solo que los que de verdad son inteligentes they don't remain confused. Actually, no siguen desconcertados en lo que se refiere they a... want to see what is my actual position. Ellos quieren ver cuál es mi verdadera posición, cuál es mi verdadera realidad. They are called jnani, A esas personas se les llama jnanis, man of knowledge. hombres o personas de conocimiento. So, jnana or knowledge is on the mental plane, El jnana, el conocimiento, se da en el plano mental, and karma is on the bodily plane. mientras que el karma se da en el plano corporal. So, some section of people that are engaged in this bodily platform, De modo que cierto sector de la sociedad se ocupa en este plano corporal, and some section of people are engaged in the mental platform. mientras que otros sectores realizan actividades en el plano mental. Whatever religion and process of elevation of life we have manufactured, Sea cual sea la religión o el proceso para elevarnos en la vida que nos hayamos inventado, they can be grouped in two ways, se les puede clasificar en dos categorías, mental and body. mental y corporal, That's all. nada más. And Bhagavad Gita is transcendental. Mientras que la Bhagavad Gita es trascendental, Neither on the mental plane nor on the bodily plane. no se da ni en el plano mental ni en el plano corporal. Therefore the last instruction of Bhagavad Gita is Sarvadharman Parityajya. Por eso la última instrucción de la Bhagavad Gita es Sarvadharman Parityaya. Dharma, you have created so many religious principles. Dharma, hemos creado o has creado tantos principios religiosos, So many concocted spiritual ways of life. tantas líneas de vida espiritual inventadas Or material ways of life. o líneas de vida material. Somebody are materialist, somebody are so-called spiritual. Hay personas que son materialistas mientras otros son supuestos espiritualistas. So Krishna says that you have to give up all this nonsense. Krishna dice que tienes que abandonar todas esas tonterías, On the mental platform and bodily platform. lo que se da en el plano mental y en el plano corporal. You have come to the transcendental platform. Tienes que elevarte al plano trascendental. And what is that transcendental platform? ¿Y en qué consiste? ¿Dónde está ese plano trascendental? To understand your relationship with Krishna. Consiste en entender vuestra relación con Krishna. That is Krishna. Eso es conciencia de Krishna.
Fin de la primera parte.